Señores, es el segundo día de ofensiva militar rusa en territorio ucraniano y esto tiene en vilo a todo el mundo y bajo expectativa también de lo que pueda suceder justamente porque esto tendrá afectación en gran manera y en distintas índoles, en distintos espacios justamente, no solo en la economía, no solo es una intervención militar, sino también esto está afectando a la economía de todo el mundo. ¿Qué pasará? ¿Cómo afectará? Y también Bolivia, ¿cómo va a reaccionar ante todo lo que está sucediendo? Tomando en cuenta también, ¿no?, que Bolivia tiene fuertes relaciones con el gobierno ruso. Para ello vamos a realizar un breve análisis junto con nuestro invitado especial a quien quiero darle la bienvenida hoy al Día de la Revista, Francisco Javier Solares, quien es internacionalista. Ya se encuentra con nosotros. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Edmundo. Un saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana en Bolivia. El micrófono por debajito de la máscara. Muy bien. Para todos esta mañana, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a aceptar esta entrevista. Bueno, ¿cómo podría afectarnos este problema que se está registrando justamente entre Rusia y Ucrania a Bolivia? Bueno, en primer lugar, todo conflicto, por más alejado que esté, tiene una incidencia a nivel global. Ahora vivimos en un mundo globalizado, interconectado, por lo general las consecuencias tanto negativas se pueden sentir en cualquier lugar del mundo. En el caso específico de Bolivia, sobre todo, en primer lugar, Bolivia tiene una relación importante con Rusia, sobre todo por ser un aliado ideológico, producto de estos últimos años y la relación bilateral que ha existido entre el país y el gobierno de Vladimir Putin. En este sentido, la cooperación rusa ha sido importante en Bolivia, es decir, el tema, por ejemplo, de la cooperación en tema nuclear, lo que se estaba haciendo en la ciudad del Alto, en la ciudad de Santa Cruz, eso hace de que Bolivia tome una posición en relación al tema de este conflicto, de un apoyo indirecto, y eso se ha podido evidenciar justamente en el día de ayer con el pronunciamiento que sacó Cancillería. Ahora, en temas económicos, sin lugar a duda, las materias primas por el conflicto aumentan de precio, es decir, los commodities que se transan en bolsas internacionales tienden a aumentar. ¿Y esto cómo afectaría a Bolivia, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos? Claro, afecta en el tema de los hidrocarburos. Para empezar, Bolivia no está exportando la cantidad de gas que tiene que exportar. Exacto. Es decir, a pesar de que hay un incremento, el problema es que se sube el precio del diésel y la gasolina, que son productos derivados del petróleo, y Bolivia tiene un número importante de importación. Es decir, la subvención económica a los hidrocarburos nos sale más caro. Perderíamos más dinero, terminaríamos en números rojos. La situación que puede quizá verse compensada en determinado punto por el aumento de otro tipo de commodities como ser la soya, el oro y otros tipos de cereales que se transan también en bolsas, pero el conflicto recién está comenzando y vamos a ver el desarrollo, y a medida que pase el tiempo vamos a ver una volatilidad en el sistema de precios. Entonces, en este tema del grano es importante también porque Ucrania es un fuerte productor de grano, claro, para Europa, entonces eso podría beneficiar. Es uno de los principales productores de cereales, sobre todo maíz y otro tipo y cebadas. Entonces, esta situación no es solamente por un tema territorial, sino también es estratégico en el tema de recursos naturales, tomando en cuenta de que Rusia también tiene una producción importante. Bueno, ahora entonces, ¿qué debería hacer Bolivia como gobierno justamente? ¿Debería el presidente darse tal vez aceptar firmar sanciones en contra de Rusia? ¿Esto afectaría la relación diplomática? Tenemos que tener claro algo. Lo que ha sucedido con la invasión a Ucrania es la violación al derecho internacional. O sea, es una guerra, es una invasión totalmente injustificada desde el punto de vista militar. Inclusive existen disparidades tanto en el poder ruso como en el poder ucraniano. La comunidad internacional se ha pronunciado, Naciones Unidas tomó una resolución de condena seguramente de la mayoría de los países, y en este caso Bolivia debió adscribirse. Digo debió porque ya sacó un pronunciamiento el día de ayer donde solamente insta a la paz y al diálogo. ¿No es suficiente? Pero no es suficiente porque evidentemente es un aliado ideológico. Exacto. A todos estos países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina. Entonces, debió adscribirse al tema de que tiene que haber una sanción y condena internacional. Pero al adscribirse a este tema de las sanciones, ¿no se romperían las relaciones diplomáticas? No, no es necesario que llegue a un extremo. En realidad, rompimiento de relaciones diplomáticas no habría. En una situación muy extrema, tomando en cuenta la cooperación rusa en Bolivia, lo máximo que podría llegar es prácticamente a
a una suspensión o un retiro de representantes diplomáticos, nada más. Pero Bolivia no lo va a hacer, el gobierno del movimiento al socialismo no lo va a hacer porque tiene justamente esta amistad ideológica con Rusia. Bueno, en el tema del gas, por ejemplo, sabemos que Rusia es una potencia también exportadora de gas, más que todo para Europa. En caso de que se cerraran estos contratos, por ejemplo, esto también podría beneficiar a los países sudamericanos que también tienen ciertas reservas importantes de gas y se dedican a exportar. Habría que ver la factibilidad de del costo del transporte, especialmente si se quiere llevar el gas desde Sudamérica hacia Europa, si se cierra la llave, como tú dices, porque los proyectos LNG son importantes en este caso, pero habría que ver si realmente los costos económicos dan, porque trasladar el gas boliviano tal vez puede ser mucho más caro. No tanto con la relación que puede tener los países que tienen salida al Océano Atlántico. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que el tema del gas es un arma principal en realidad dentro de lo que va a ser la futura negociación para un proceso de paz en Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas Europa consume más del 60% de las exportaciones de gas que tiene Rusia. Entonces, los principales mercados de Rusia es Alemania, es Italia, es la Unión Europea. En este sentido, por ejemplo, el gas se convierte en un arma de negociación porque es justamente uno de los principales recursos naturales energéticos por los cuales Europa se mueve y además que pondría en segundo lugar un suspenso a la construcción del segundo gasoducto que existe todavía en proyecto, que es el Nord Stream 2, y es justamente el proyecto que va por el mar para no pasar por territorio ucraniano, justamente. Bien, hay muchos factores a tomar en cuenta dentro de este problema, pero ¿cuál sería la solución entonces a esta guerra, a este conflicto bélico? Yo creo que lo primero que la comunidad internacional tiene que exigir y sobre todo tiene que haber una presión de la OTAN, en este caso junto con los Estados Unidos, es el hecho de que tiene que haber un alto al fuego. Es decir, un cese inmediato de las hostilidades para iniciar un proceso de negociación y de paz en el cual pueda garantizarse la seguridad tanto de Ucrania como la seguridad de Rusia. Pero Putin para ello pide que no siga avanzando la OTAN para poder ellos también retroceder. Lo que pasa es que en este sentido existen intereses contrapuestos, son situaciones muy complicadas desde el punto de vista estratégico en el cual ninguna de las dos partes va a querer ceder, porque ese es el principal punto de conflicto, es decir, el hecho de que Ucrania quiera pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN es algo que no le va a convenir a Vladimir Putin bajo ningún motivo. Por eso es que ha creado artificialmente y reconocido estos dos estados, ¿no? Estos dos estados que estaban en la zona del Donbass, justamente para tener esa protección, ¿no? Pero en este sentido, por ejemplo, ya la comunidad internacional y sobre todo la Unión Europea, junto con la OTAN, tendrán que ver realmente si Putin está dispuesto, sobre todo, a, primero, dejar de lado el conflicto y retroceder. ¿Podría ser el gran perdedor Rusia? Al menos así lo ha dicho Europa. Es que a medida que pasa el conflicto, se va a determinar más o menos hasta dónde pueden llegar las partes. Claro. Porque si en este momento existe una retirada y una situación de alto al fuego, pues quien puede ganar puede ser inclusive hasta Rusia, porque ha reconocido dos estados que realmente no existen. Y se los puede anexar. Y que los podría inclusive anexar como parte de un proceso de negociación. Entonces ahí ya tienes una ganancia de extensión territorial. Complicada la situación, lo único que esperamos ahora es que pueda haber un alto al fuego y no hayan más víctimas fatales. Sí. Francisco, queremos darle las gracias por estar con nosotros y realizar este análisis. Muchísimas gracias y un saludo y que tengan todos muy buenos días. Ha sido un placer. Bien, vamos a seguir con más información de último momento, Canal Día.